El nacimiento del Mesías es sin duda el misterio más grande de todo el nuevo pacto. ¿De qué forma debemos entender que fue engendrado en una mujer virgen? ¿Qué significa concebido del Espíritu Santo? Quizás usted, sin saberlo, ya sucumbió a la filosofía escolástica o a Aristóteles o al neoplatonismo y dejó que su fe creciera arropada por sabidurías provenientes del paganismo. O quizás ya tiró la toalla y adoptó el camino fácil de considerarlo todo una metáfora. Por eso, hoy le proponemos un acercamiento a estos maravillosos secretos a través de la sabiduría de Israel. ¿Se atreve a acompañarnos? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Benaor y hoy expondremos con la ayuda del cielo la cuarta entrega de nuestro estudio sobre Habesorah al Pi Matai, esto es, sobre el Evangelio de Mateo. Como está escrito, el nacimiento de Yeshua el Mesías fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con Yosef, antes de que se juntasen, halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo Matai 1:18. Con esta sobria introducción, el autor nos declara un secreto tan elevado que, al no poder entenderlo en toda su magnitud, ha caído irremisiblemente en la clipa de las naciones, siendo además de tropiezo para muchos. Este suceso, narrado por Mateo Matai de forma tan escueta, será después ampliado por el cronista Lucas Nagai, quien lo enmarcará en un contexto de señales, profecías y sucesos sobrenaturales, entre los que se destaca la intervención del propio ángel Gabriel. Existe la opinión de que esta enseñanza provendría de una tradición más tardía, y por esta razón las fuentes más antiguas, de las cuales supuestamente procederían los escritos de Marcos Tadai, no lo recogen. Y esta línea doctrinal hubiera estado influenciada por las comunidades de cultura grecorromana, quienes ya en fase temprana se habían incorporado a la nueva fe, y el contexto religioso del cual ellos procedían era frecuente en ese contexto que los dioses tuvieran hijos con mujeres mortales. Esta sería una de las corrientes y uno de los puntos de vista. Después vendría otra, ya mucho más minoritaria, dentro de los judíos creyentes, que era denominada los Evionim o Evionitas, quienes habrían sostenido que Yeshua era ciertamente el Mesías, si bien fue hijo biológico de sus padres, Yosef y Miriam. Según esta opinión, los textos apostólicos que describen su nacimiento deberían interpretarse de manera alegórica. Sin embargo, ninguna de estas dos explicaciones nos puede resultar convincente. Si bien es cierto que la huella pagana en la teología creada alrededor de Yeshua es innegable, eso no puede hacernos obviar lo que las fuentes afirman, sin dejar lugar a la ambigüedad. Pues negar la veracidad de los hechos relatados nos llevaría a afirmar directamente que una parte de los evangelios es mentira, o cuanto menos inexacta, y la otra lo postergaría a una parábola de muy dudosa pedagogía. Además, si este evangelio estaba dirigido principalmente a los judíos, ¿qué sentido tiene esforzarse en aportar genealogías y vínculos davídicos, algo que solo le importaba a Israel y no a los gentiles, quienes conocieron de la existencia del rey David a través de Yeshua y no al revés, para luego traer una enseñanza que iba a cerrar todas las puertas a sus compatriotas? ¿Tiene sentido? ¿No sería más bien como tirarse piedras en su propio tejado? Y nuestra primera tarea será buscar precedentes escriturales que pudiesen aportarnos alguna base a lo relatado por Mateo Matai. Como es sabido, nuestro cronista busca respaldo en una conocida profecía. ¿Cómo está escrito? Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, y a continuación cita Isaías Yeshayá 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Mateo Matai 1, 22 y 23. Si bien no faltaron detractores que opinaron que esta afirmación carece de base alguna, al ser fruto de una interpretación incorrecta, pues aquí traduce alma como virgen, en vez de hacerlo como muchacha joven, por ser esta la acepción. Y si hubiera querido realmente decir que se trataba de una mujer virgen propiamente dicha, hubiese empleado el término bétula, como vemos en nuestro gráfico,
Alma, muchacha joven, y Betulá, mujer virgen. Antes de pasar a otras consideraciones, nos parece conveniente aclarar este tema, pues mucho se ha hablado ya de esta cuestión, escribiendo los detractores la supuesta evidencia de que Isaías está hablando realmente de una muchacha joven y no de una virgen propiamente dicha. Y esto a pesar de que los traductores judíos antiguos, cuando pasaron la Biblia al griego, interpretaron la expresión Betulá como partenos, virgen, lo que sería el equivalente a Betulá y no a Alma en el hebreo. Ya a priori llama la atención el simplismo de este argumento, pues debemos partir de la base de que el cronista Mateo o Matai era un judío levita de la época de los Tanaín, y sobra decir que conocedor del hebreo, quien además escribió este evangelio, como se ha dicho, dirigido especialmente al pueblo judío. Para empezar, tenemos que decir que las citadas acepciones de Alma y Betulá son correctas, pero incompletas, pues ambos términos vendrían a ser sinónimos o no, dependiendo del contexto, como por ejemplo en el versículo: hay 3 cosas demasiado maravillosas para mí, y 4 que no conozco: el camino de un águila en el aire, el camino de una serpiente sobre la peña, el camino de un barco en medio del mar, y el camino de un hombre en una doncella, de una alma. Hemos citado Proverbios Mishle 30:19 y sobre esto puede usted también ver Zohar Aharemot 58b, 59a. Ahora cabría preguntarse, si esto es así, ¿por qué no usó el profeta el inequívoco término Betulá en vez del otro más ambiguo, Alma? Para resolver esta cuestión y antes de indagar sobre la vertiente mesiánica de esta profecía, debemos analizar primero su contexto histórico. Estas palabras vemos que fueron dirigidas al rey Ahaz ben Yotam, quien vivió entre el 734 y el 715 antes de la era común, y se deberían situar durante la invasión sirio-samaritana de Judá. Sobre esto puede usted leer Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim 28:5. A través de estas palabras, el profeta Isaías le insta al rey a confiar en la salvación de Dios, y a manera de señal del cielo, una alma quedaría encinta y daría a luz un hijo. ¿Y quién era esta doncella o esta muchacha joven? Que el texto cita mediante el artículo definido ha, como vemos aquí en nuestro gráfico, ha alma, la joven, que sea enunciado mediante este artículo sería indicativo de que el profeta se estaba refiriendo a una joven en concreto, a quien los comentaristas identificaron con la misma esposa del rey, que se llamaba Abiyá bat Zarjaya. Así la vemos en Segunda de Crónicas, Divrei Hayamim 29:1. Y el hijo, ese que habría de nacer, sería el futuro rey Hizquiyá, Ezequías, a quien señalaron los sabios como un tipo también, como una tipología del Mesías. Sobre esto puede usted ver Sanedrín 99a. Y todos estos acontecimientos se coordinaron entre sí, pues nos parece probable que una señal del cielo destinada a traer confianza de forma urgente en un momento de crisis nacional, pues pueda ser identificada únicamente con un suceso que tendrá lugar 8 siglos más tarde. Resulta imaginable que esta profecía tuviese ya un primer cumplimiento en los días del rey Ahaz y que efectivamente una alma, una chica joven, quedó encinta y dio a luz un hijo. No obstante, quedarnos tan solo con esta interpretación también nos plantea dificultades, pues si tomásemos alma únicamente en su acepción de muchacha joven, cabría preguntarse, ¿qué clase de señal es esta? ¿Acaso no quedan jóvenes embarazadas todos los días? ¿Adonai mismo tiene que venir desde el cielo para darnos una señal tan trivial en apariencia? Y además, que una joven pueda quedar encinta, ¿qué demuestra en relación con la circunstancia histórica en la que se enmarca? Que ese niño fuese precisamente el futuro rey Hizquiyá, Sadik, que trató de enmendar el mucho mal que realizó su padre, restableciendo de nuevo los servicios del templo, podría abrogar por una exégesis puramente histórica. Pero lo cierto es que el texto bíblico dice: pide para ti lejá, señal. Isaías Yeshayá 7:11. Para el rey
y no para la próxima generación, la que vendría ya después de su muerte. Además, cabría preguntarse si las acciones meritorias del futuro rey Hizquiyá bastarían para recibir el nombre profético de Immanuel, Dios con nosotros. Es un hecho relativamente frecuente que profecías de la Biblia tengan más de un posible cumplimiento. Y al respecto resulta paradigmática la enseñanza talmúdica de Sanedrín 91b, donde los sabios describen hechos históricamente ya acaecidos como profecías para tiempos futuros. Por ejemplo, la Shirá, el famoso canto de Moisés tras el paso del Yam Suf, constituiría, de hecho, una profecía sobre la resurrección de los muertos, sobre Tehiyat Hametim. En este sentido, si Isaías hubiese dicho la Betulá concebirá en vez de la Alma concebirá, esto hubiera descartado su cumplimiento en los días del rey Ahaz, pero este ambivalente Alma da pie a su consecución en dos niveles, el histórico y el profético. Y esto también nos vendría insinuado por otra profecía que gira sobre el mismo tema. ¿Cómo versa? Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías Yeshayá 9:6, donde niño, Yeled, también aludiría al cumplimiento de la anterior profecía en los días del rey Ahaz, e hijo, Ben, al nacimiento propiamente del Mesías. Como vemos aquí en nuestro gráfico, niño, Yeled, nos es nacido, Yulat. Esto aludiría directamente al cumplimiento histórico de esta profecía con el nacimiento del rey Hizquiyá. Hijo, Ben, nos es dado, Nitán, esto ya tendría un cumplimiento de orden escatológico y apuntaría al nacimiento, a la venida al mundo del Mesías. Pero aparte de esta conocida y controvertida profecía, nos preguntamos, ¿existe alguna otra que anunciase que el Mesías nacería de una mujer virgen? Querido amigo, si su intención es encontrar en la Biblia relatos claros y precisos sobre este tema, por ejemplo, al estilo de lo que sería Isaías 53 sobre la muerte expiatoria del Mesías, no va a encontrarlos, pues estas realidades se hallan presentes, pero en niveles interpretativos que van más allá del pshat, esto es, del sentido llano del texto. Y usted podría decir, como algo tan relevante no fue enunciado de forma explícita. Pero vemos como esto no es una excepción. Por ejemplo, la resurrección de los muertos, que es considerada una doctrina fundamental, tampoco aparece de forma explícita en la Torá, y solo es aludida mediante insinuaciones. Es por eso que los caraítas y los saduceos llegaron a negar que esta resurrección existiese. Así que ahora nos disponemos a traer una conocida profecía donde podemos ver insinuado el nacimiento del Mesías de una mujer virgen. Como fue dicho, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Isaías 9:6. Sin irnos del propio profeta Isaías, vemos este versículo y una mirada atenta a su texto en hebreo nos denota que la expresión para el incremento aparece escrita con una enigmática men sofit, esto es, una men final, pese a hallarse en medio de la palabra, como vemos en nuestro gráfico. Para el incremento, la marbé, donde vemos que la mem, pese a ser la segunda letra, esto es, estar en medio de la palabra, está escrita con una men sofit, como si se tratara de la última letra de esta misma palabra. Y tan evidente anomalía gramatical suscitó discusión entre los sabios, porque no era normal que esta men estuviera escrita de esta manera. Y ellos llegaron a decir, ¿por qué la men está siempre abierta dentro de las palabras y aparece aquí cerrada? Sanedrín 94a. Y si seguimos leyendo el texto de esta Guemará, vemos cómo se discute si el rey Ezequías y el rey David hubieran podido ser el Mesías. Y esta discusión al final es zanjada desde el cielo, mediante un bat kol, una voz celestial, que cita a Isaías y Yeshayá 24:16 diciendo Ratzi li, interpretado como mi secreto, dando así a entender que todo este asunto incumbe al secreto divino, no estando a nuestro alcance dirimir tan altos conceptos, como también fue dicho. Las cosas ocultas
pertenecen al Eterno nuestro Dios. Deuteronomio de Barim 29:29. Y no es casualidad que el signo usado como remez, como insinuación de tan elevados misterios, sea precisamente una mem cerrada, pues de esta letra fue dicho: la mem final es cerrada, pues nadie conoce el lugar de su morada. Otiyot de Rabbi Akiva. Y además, los sabios nos enseñan que dicha letra simboliza el útero materno. Sobre esto puede usted ver Sefer Habahir 84. Regem, útero en hebreo, donde vemos que la men sofit está, por supuesto, al final de la palabra. Lo que nos llevaría a interpretar esta letra, la men sofit de Lemarbé, escrita precisamente en el contexto de una profecía mesiánica, como un remez, como una insinuación de que el Mesías sería concebido en el interior de una virgen. Esto es, de una matriz cerrada, como nos ilustra la propia iconografía de la letra. Como vemos aquí, la men cerrada, que juntamente con la samej son las únicas dos letras del Aleph Bet que están cerradas por todas partes. Y además, en la Biblia, la expresión cerrado también denota virginidad, como en el Pasuk. Jardín cerrado, Naúl, eres tú, hermana mía y amada mía. Jardín cerrado, sellado, Hatum. Cantares, Shir Hashirim 4:12. Y el hecho de que aparezca esta letra también aludiría a ese origen celestial del Mesías. Pues Adam, está escrito de él, que procede de arriba, la men cerrada, ya que es una men de Lemarbé Hamitzra, como hemos visto en la citada profecía de Isaías, Zohar Bereshit 34b. Y también como una expresión de kavod, de honor y de sobrenaturalidad, pues está escrito: cuando la men cerrada se pone en lugar de la abierta, la enaltece. Pues Rabbi Gisdá dijo: la men y la samej de las lujot, esto es, de las tablas de la ley, se mantenían por milagro. Shabbat 103b, 104a. Querido amigo, son muchísimos los misterios que giran alrededor del nacimiento de nuestro Mashiach. Ciertamente, ni usted ni yo estamos al alcance de comprenderlos en toda su magnitud, pero una cosa hacemos: leemos lo que está escrito y lo creemos. ¿Por qué? Porque de otra forma, negar una parte de los escritos que nos hablan de Yeshua, nuestro Mashiach, sería entrar en un camino muy peligroso. Pues de esta manera, otros podrían decir que también enseñanzas fundamentales como la propia resurrección del Mesías también se trata, Hasbe Shalom, de una metáfora. Si le interesan estos estudios y desea apoyar nuestro trabajo, puede enviar su donativo a través del enlace que le dejamos en la descripción. Muchas gracias. Todá Rabá. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.